Empiezo entonces. Sí, Bueno, buenos días. Hoy es el segundo día, día 21 de agosto del 2025, de las jornadas de identidad cultural y política exterior y la Jornada Internacional de Historia de la Educación, organizado por la Escuela de Historia y el Doctorado en Historia de la Universidad de El Salvador. Hoy tenemos el panel de educación común en provincias y en nación, en un lapso temporal tentativo de 1870 a 1900, y nos acompañan colegas que van a hablar de provincias y una colega que va a hablar de la nación, y luego Juan Cruz va a hacer preguntas para que iniciemos el conversatorio. En primer lugar va a hablar Laura Witt, que forma parte de nuestro doctorado en historia, y va a hablar desde el punto de vista de la Dimensión Nacional del Consejo Nacional de Educación. Laura, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos, a todas. En principio, agradecer la oportunidad de participar en este panel y además con quienes comparto el panel, así que la gratitud es doble a la Universidad del Salvador, a todos los que gestionan esta importante jornada hace tiempo, pero también esta oportunidad que tengo de conversar, que es lo interesante, con colegas que aprecio mucho y que admiro. En mi caso voy a hablar del Consejo Nacional de Educación, un organismo que surge en 1881 y finaliza su ciclo como tal en 1949, o sea que cumple de alguna manera una vida de 68 años. Luego va a ser reemplazado por el hoy existente Consejo Federal de Educación. Pero para poder pensarlo, para poder tomar aristas nuevas y transitar algunas tesis anteriores, me gustó proponerles para el día de hoy algunos elementos de los antecedentes del Consejo Nacional de Educación como tal, la cuestión, la tesis de la creación de las creaciones y algunos alcances de sus funciones. En principio lo que voy a hacer es plantear algunas ideas fuerza porque me interesa mucho más que una vez finalizada esta ponencia breve podamos articular, conversar, dialogar y por supuesto recibir las preguntas, los interrogantes tan valiosos de Juan Cruz. Bueno. ¿Cuál es la relevancia de estudiar el Consejo Nacional de Educación y por qué estudiar la educación común? Bueno, en principio, estudiar el Consejo Federal de Educación y los consejos provinciales actuales es relevante a la luz de que son organismos colegiados de los que poco se sabe y lo que poco se difunde en el ámbito de la educación actual. Mucho menos se sabe de sus tramas fundacionales y de qué se trata cuando gobiernan la educación de estos territorios. Entonces, quiero ubicar a quienes entran en este diálogo. ¿Cuál es mi perspectiva de análisis? Yo estudio las políticas de instauración que han trascendido su tiempo y recupero el gobierno de la educación común y particularmente el Consejo Nacional de Común desde el trabajo de Roberto Marengo, Roberto Tito Marengo, nuestro querido colega, que ya en la década de los 90 y en el señero trabajo de Adriana Puigros, que condensa, digamos, estos trabajos en torno a la educación y a la historia de la educación, es sin lugar a dudas la referencia que encuentro de quienes nos ocupamos de la dirigencia fundacional del sistema educativo argentino y provincial, el consejo y los consejos como propongo abrir el paraguas de discusión. Para este encuentro, la problematización que postulo, y para abrir el debate, es reconocer en este organismo de la educación común, este primus inter pares, primero entre iguales, una nueva evidencia de las imposiciones de Buenos Aires a la nación. Otra puede seguirse de la evidencia encontrada en la continuidad de la Ley Provincial de Educación Común de 1875, que crea el Consejo Provincial y que existe, vale decir, preexiste a la reconocida y estudiada Ley 1420. Ahora bien, ¿cómo es que se crea el Consejo Nacional de Educación? No es otra cosa que fruto del proceso de federalización de Buenos Aires hacia 1880,
pero bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Generalmente se lo confunde con Roca. Roca va a ser quien va a dar la respuesta a esta situación desde su gobierno. Meses más tarde, en realidad meses más tarde se va a ocupar de delegar a un grupo para la creación y luego, y por decreto hacia 1881, va a instalar este nuevo organismo. La hipótesis que planteo de la educación de la provincia de Buenos Aires es que crea la provincia, crea la ley 1420, la 1875, que va a ser la que continúa a la 1420, y que allí están sentadas las bases del modo en que Roca después en su decreto, primero antes de la 1420, va a erigir este consejo. Sobre la base de la estructura del articulado de la ley de 1875, Roca va a armar el decreto de creación del consejo. Ahora bien, en el trabajo que Fernando Barba hace de 1968, tengo que decir que tiene mi edad ese trabajo, pero que escasamente se cita cuando se revisa esta cuestión de los estudios de las leyes, ya dice algo respecto del origen del Consejo y lo inscribe en un momento anterior todavía. Dice, y abro cita. Después de Caseros, con el propósito de actualizar y difundir la enseñanza en todo el ámbito provincial, Buenos Aires inició el estudio de su sistema educativo, llegando a operar una reforma del mismo modo. Ya en octubre de 1854 se promulgó la Ley de Municipalidades, la que creaba en su capítulo 39, artículo 33, una comisión de educación. Subrayo, comisión de educación. Bueno, dice más adelante que correspondía a esta comisión lo concerniente a la ilustración intelectual y moral de ambos sexos de las escuelas de primeras letras, ¿no? Las de artes y oficios, incluía asilos y también aquellas escuelas de obras de beneficencia. Dice respecto más adelante de este consejo, contra el débil intento de centralización de la dirección educativa, fue creada al poco tiempo, ya en 1855, el Consejo de Instrucción Pública. Fíjense, no, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? No se llamaba Consejo de Educación Común, sino de Instrucción Pública. Tendría a su cargo este consejo la enseñanza primaria y estudios universitarios y algunos aspectos que tenía que informar el rector de la universidad. Bueno, más adelante lo que va a encontrar es que dentro de este proceso de creación se va a crear el departamento de escuelas en la que actuará Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cuándo? En 1861. Fíjense, 20 años antes de la creación del Consejo Nacional de Educación. Hasta acá es posible encontrar organismos preexistentes, pero lo importante es ir al CNE. Lo que quiero mostrar a lo largo del tiempo es que uno lee la ley 1420 que crea el consejo y encuentra algo anterior que está en el decreto, que encuentra algo anterior que está en la ley provincial y así sucesivamente. Este encadenamiento de creación de lo ya creado es lo que problematiza la cuestión, porque ahora habrá que investigar, y esto todavía no encontré que estuviera hecho y me parece que es motivo de próximas entradas, de qué cariz y de qué funcionamiento se trataba cada una de esas instituciones creadas con nombre de anticipación, ¿no? O sea, qué diferencia hay entre el consejo formado por el decreto y el consejo de la 1420. Esas precisiones todavía no han sido profundizadas. Ahora bien, vamos a detenernos un minutito al decreto de Roca y a la creación del Consejo Nacional de Educación. En ese primer organismo van a ser nombrados vocales inspectores del Consejo Nacional de Educación Adolfo Van Helder o Helderau. En algunos documentos está como Helderau, supongo que es un error de tipeo y el que se conoce es Helden, así que supongo que es ese pedagogo holandés, eso todavía lo tengo que revisar.
Miguel Navarro Viola, también periodista, Alberto Larroque, otro francés que es periodista y político, José Wilde, que es el tío de Eduardo, Federico de la Barra, pedagogo y periodista, Carlos Guido Hispano, que ya lo conocemos, y después algunos menos conocidos de que fue muy difícil encontrar rastros de la trayectoria. Todos ellos, salvo el secretario Julio Costa y Trinidad Osuna, postsecretario, los demás eran todos vocales inspectores. Vale decir, en la función del consejo tenían ambas actividades. Fue difícil, decía yo, seguir las trayectorias, un poco se sigue, como ustedes saben, reconocemos las trayectorias de Cutolo, en algún otro sentido encontramos los nombres que las escuelas fueron recibiendo de estos partícipes del consejo, con lo cual podemos tener alguna evidencia. Pero recién va a ser en la presidencia de Benjamín Zorrilla que los vocales, ya no los secretarios, porque decíamos que no, van a delegar en otros funcionarios la inspección. Fíjense cómo uno, siguiendo simplemente los nombramientos, puede encontrar cargos en la ejecución de sus actitudes siempre que no están definidas del todo en los articulados de las leyes. Simplemente, y no quiero abondar mucho más porque quiero compartir un poco esto con ustedes para ver qué piensan, cómo eran los estados provinciales. Quiero citar el artículo 14 de la Ley Provincial de 1875 porque da cuenta de alguna manera de lo que yo vengo proponiendo antes. Dice, el Consejo General adoptará las medidas necesarias y dictará los reglamentos conducentes para hacer efectiva la obligación que están los padres tutores y demás personas que tengan niños en su poder de darles la educación establecida. Fin de cita del artículo. Fíjense que ya el Consejo Federal tenía un poder otorgado para poder hacer cumplir la obligatoriedad escolar que después todos le atribuimos rápidamente a la ley 1420. Más allá de su cumplimiento o no, ¿no? Lo que podemos ver acá es cómo ya había una cuestión de obligatoriedad, pero también estaba delegada la función de quién haría cumplir esta cuestión. Algunos de ustedes ya han sufrido y leído mi tesis, así que saben que la clave de lectura es encontrar en estos organismos gubernamentales las claves de instauración de las políticas públicas de su tiempo. Ahí el entrecursamiento de estas investigaciones ya realizadas y carácter general pude encontrar lo que ahora puedo empezar a profundizar respecto de el Consejo Nacional de Educación como heredero de las formas educacionales que propone en principio la provincia de Buenos Aires, porque también encuentro elementos en los debates de la ley 1420 que exhiben o que muestran cómo algunos de los funcionarios que empiezan a diseñar en esta comisión el trabajo ya habían participado en el diseño del decreto de Roca. Entonces hay una continuidad allí y ese decreto de Roca, como bien les había dicho, era parte del diseño de la ley de la provincia de Buenos Aires. Solamente para ver cuál es el entramado legal, solo algunas pistas de cuáles serían las fuentes. Después les cuento en otro momento algunas cuestiones de la metodología. El recorrido necesario para poder establecer estas pistas no deviene solo de la ley 1420, como les decía, del decreto de Roca y de la ley 1875, sino que incorpora necesariamente, como les decía recién, como antecedente la ley de municipalidades, la ley de subvenciones número 463, que es de 1871 y algunos aspectos posteriores que tienen que ver con las resoluciones que empieza a emanar del Consejo Nacional de Educación una vez que empieza a concretar su poder desbordante. ¿Y qué quiero decir con las resoluciones del poder desbordante? El origen, y con esto ya voy terminando,
El origen y la función del Consejo Nacional de Educación, en principio, era ocuparse de las escuelas de los territorios nacionales y de las escuelas de capital que habían quedado sin conducción. Recordemos que era la capital que se escindía de la provincia. Bien, como postulo en otros trabajos el poder desbordante y vinculado a esto a que el ministerio que se ocupa de varias carteras, ¿verdad? Justicia, no solo la instrucción pública, sino en su momento también culto, va a delegar en este consejo muchas de las facultades que le corresponden. Y esto puede verse a lo largo del tiempo cuando desde la misma ley 1420 empiezan a reconfigurar y redefinir algunas de sus funciones para poder dar alcance a la memoria que luego elevan al ministerio. En realidad es una serie de acciones que en principio no le eran propias con el alcance. ¿Qué otra ley aparece o qué otra transformación educativa? La ley Laínez. Todo este combo de entramado de leyes da de alguna cuenta, de alguna manera cuenta de este entramado del dispositivo legal y de las necesidades de construir un sistema educativo. Esta es una de las evidencias que a mí me muestra que aún en el 1900, y hacia el cierre de donde estamos trabajando el ciclo de este panel, todavía no hay consolidado un sistema educativo. Eso se está de alguna manera entramando, se está terminando de producir, porque todavía no está del todo y hay mucha tensión entre lo que va a ocurrir, que eso va a ir por cuenta de mis colegas, lo que le corresponde por artículo quinto de la Constitución, que es la educación común a cada uno de los estados provinciales. Cómo el Consejo Nacional transgrede, más allá de que después conozcan o desconozcan las resoluciones del Consejo, transgrede su potencial y tiene un alcance nacional en ese sentido. Bueno, dejo abiertas, hay un montón de otras evidencias que traje para hoy, pero bueno, lo dejo para que ustedes puedan formular preguntas, retomamos algunas pistas, pero bueno, me interesa más la conversación posterior. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ahora vamos a trasladarnos a la provincia de Santa Fe, precisamente a la ciudad de Santa Fe, para que el colega Bernardo Carrizo, de la Universidad Nacional del Litoral, docente investigador de esa casa de estudio, nos hable de la educación común de esa provincia. Te cedo la palabra, Bernardo. Bueno, buenos días nuevamente. Gracias, Alejandro, por la organización y la invitación para formar parte de este panel y muy especialmente por compartir con colegas aquí reunidos inquietudes en común. Eh, yo lo que voy a intentar plantear aquí es un recorrido temático sobre investigaciones en desarrollo y otras que ya están bastante avanzadas. La denominé a la presentación de hoy entre normas, gobernantes y expertos, la educación en el laboratorio político, Santa Fe 1866-1886. Yo ahí quisiera ubicar que desde mediados del siglo XIX, en la provincia de Santa Fe, hubo una serie de transformaciones sociales y culturales que fueron definiendo las posiciones de sus protagonistas frente a instituciones y a sus maneras de vivir la política. Una serie de sucesivas reformas constitucionales, la división de departamentos, se replantearon la organización político-administrativa de la provincia como territorio político y cuyas manifestaciones de una dinámica política nos proponen una temporalidad diferente si cotejamos lo que pasa en la provincia con la dimensión nacional. Acá hago un paréntesis, lo que estoy intentando discutir es que el corte 1884 es un problema a esta altura del partido, porque es como que arrastra por efecto cascada las lógicas institucionales de las provincias pegándole a la nación, ¿no? Entonces, abordar el caso provincial no es solo una perspectiva de análisis, también es una invitación a reconocer esas otras temporalidades en el proceso de materialización de la educación como un área de la política pública en el más amplio proceso de edificación estatal que va materializándose al calor de diferentes líneas de acción, agencias y agentes. Este entramado de construcciones políticas e ideológicas no se caracterizan por una proyección de lo que está incompleto. Es decir, acá también estoy discutiendo que
Porque si no parecería que la nación las tiene. O sea, esto también trato de evitar la cuestión teleológica en el razonamiento, ¿no? Entonces, este entramado de construcciones respecto de nación y provincia es manifestación de la capacidad de la política para crear, ¿no es cierto?, sobre territorios políticos diferentes que están en un proceso de profunda transformación, como en el caso de Santa Fe, donde tenemos una mixtura entre inmigración, expansión de la frontera, actividad agrícola, modificación de comunicaciones, creación de nuevas localidades. Es decir, estamos al calor de la construcción de lo que no es mi tema, pero del fenómeno de cómo se radifica, se instala el capitalismo, ¿no? Entonces, el tablero sobre el que se ejecutó la política educativa fue al principio visibilizándose en diferentes manifestaciones. Un acotado número de escuelas, muy pequeñas, pero la aparición de algunos emergentes institucionales, por ejemplo, la creación de la primera Comisión de Instrucción Pública en 1853, la creación del primer cargo de inspector general de escuelas, 1859, todo esto dependiendo de un ministerio que se llamaba Ministerio de Gobierno. No existe, obviamente, el Ministerio de Educación. En 1866 aparece la primera norma. Es un decreto del gobernador Oroño, que gobernó entre el 65 y el 68, que es un decreto que instituye la obligatoriedad de la educación elemental. Obligatoriedad que para que esto sea efectivamente concretado va de la mano de la puesta en funcionamiento de comisiones de vigilancia. El objetivo de las comisiones de vigilancia era que los tutores, padres, madres y familiares adultos se comprometan a enviar a niñas y a niños a las escuelas, pero con la siguiente advertencia. Frente a la niña hay laxitud, pero no frente al varón. De la perspectiva de Oroño, el varón debe ser un sujeto en su condición masculina que sepa portar armas a futuro, pero que las porte bajo el conocimiento de la instrucción. Es decir, no es un ciudadano solamente porque sea, sino que para Oroño la ciudadanía va de la mano de la instrucción. Por lo tanto, el niño no puede eludir la educación elemental. Sobre esta base, en 1872 la provincia sanciona una nueva constitución donde la primera vez aparece un capítulo de instrucción y educación. Y es ahí donde aparece la primera vez la expresión establecimiento de un sistema de escuelas según la constitución de 72. Ya el gobierno de Servando Bayo, 74-78, sanciona dos leyes de educación. En el 74 primero y después en el 76. Y aquí abro un paréntesis. Es la primera ley, la de 74, es la primera ley a nivel nacional sobre educación. Se anticipa un año a la ley de la provincia de Buenos Aires. Esto no es una cuestión de quién llega primero, aclaro, obviamente, sino lo que estoy tratando de establecer es que a veces la historia bonaerense también se lleva por cascada la historia provincial en clave normativa. Y acá claramente hay un antecedente que es el decreto de Oroño, que está 10 años atrás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que establece? Lo significativo de esta ley es que hable una secuencia legislativa en clave de ley de educación durante 12 años. Desde el 74 hasta el 86, Santa Fe tuvo 4 leyes de educación. En el ámbito parlamentario, algo se está cocinando respecto al sentido de educación. Respecto al 74, diría que lo significativo es que crea una superintendencia general de escuelas y luego crea comisiones escolares de distrito, 55 comisiones escolares de distrito, lo cual genera un entramado normativo muy complejo, pero con una capacidad de aplicabilidad muy limitada, porque esto implica un entretejido institucional que para que eche raíz en los territorios exigía una fuerte participación, no solamente del Estado, que es muy débil, sino de un fuerte protagonismo de la sociedad civil. Entonces, esto va a terminar fracasando. Sin embargo, la ley de 74 insiste sobre la asistencia y la obligatoriedad de los niños e instala un problema que dialoga con lo nacional, el financiamiento del sistema. Es decir, cómo se hace para financiar el sistema de escuelas, y ahí donde la ley crea el Fondo Comunal de Escuelas, en donde hay que construir mecanismos para extraer recursos de la sociedad. No, pero hay distintos mecanismos. Recordemos que esto es 74, en el 71 la Nación crea la ley de subvenciones. Es decir, ahí hay una cuestión para dialogar. La ley de 76 reemplaza a la de 74, desarma los consejos, los elimina,
vuelve que el control de la educación no está en la superintendencia, sino en el Poder Ejecutivo, y ahora la provincia crea por primera vez el Ministerio de Hacienda, Justicia, Culto e Instrucción Pública. Ahí recién aparece en un ministerio el reconocimiento que esa área de política pública tiene un sentido, esto es en el 76. Ese mismo año, con esta nueva ley, aparece muy fuerte la figura del inspector. El inspector va a ser, digamos, el que va a reemplazar ese entramado de consejos que mencionábamos hoy en diálogo con las autoridades locales. Y estas autoridades locales también operan para hacer viable la capacidad de extraer recursos de la sociedad para construir los fondos necesarios para la escolaridad. Pero también la ley es enfática respecto de que empieza a exigir que para ejercer el cargo de preceptor debe haber egresado de escuelas normales. Ya estamos en 76, ¿no? Una aspiración que todavía es bastante ambiciosa por la escasa cantidad de egresados que aún hay. Y después me voy a la ley del 84. Interín, como dijo Laura recién, tenemos la creación del Consejo Nacional, el Congreso Pedagógico del 82 y la ley 1420 del 84. ¿Por qué menciono esto? Porque Santa Fe en 1884 crea su tercer ley. Esa tercera ley está en diálogo con lo que está pasando en Nación. ¿Por qué? Porque la ley del 84 impone la necesidad primordial de formar el carácter de los niños por la enseñanza de religión y las instituciones republicanas. Nada estaba dicho esto en las leyes anteriores, pero convengamos una cosa, Santa Fe protegía el culto católico, por lo tanto, que la ley de educación no mencione esto, no quiere decir que la educación no tuviera lugar. Aunque no se explicita en la ley, la Constitución construye algo, pero acá en la ley de 84 lo hace explícito, esto es el calor que pasa en Nación. Ahora, en esta nueva ley se crea un consejo en 1884 empieza a aparecer bajo el nombre de Consejo de Instrucción Primaria. Ese Consejo de Instrucción Primaria va a ser la agencia específica vinculada con la educación común. Pero al mismo tiempo rescata la figura de la Inspección General de Escuelas atada a ese consejo. Ese consejo también descubre que es importante la divulgación, por lo tanto imprime los primeros boletines del Consejo de Instrucción Primaria en donde escriben pedagogos y literatos. Ese consejo tiene amplias funciones, 5 áreas: Hacienda y presupuesto, legislación y estadística, inspección y peticiones, fomento de obras públicas. Esas son las áreas de ese consejo, ¿no? Estamos frente a la construcción de una burocracia especializada de a poco, ¿no? Los inspectores, en diálogo con, digamos, estos consejos que ya son mínimos, comienzan a mostrar el entramado de esa burocracia en desarrollo. También, y con esto voy cerrando, se hace más énfasis en cómo se accede al ejercicio de la docencia, tratando de definir no solamente la aportación de títulos, sino de condiciones morales y físicas específicas del docente. Por último, la ley de 1886. En consonancia con la Ley Nacional de 1420, ratifica obligatoriedad, ratifica gratuidad, pero también ratifica lo de 84, la obligatoriedad de la enseñanza de la moral y doctrina católica, pero también ratifica otra cosa, la existencia ya no de un Consejo de Instrucción Primaria, sino del Consejo General de Educación. Ese Consejo General de Educación, cuyo antecedente es el que nombré ya con la ley anterior, sigue con muchas de las mismas tareas, sigue siendo la agencia específica para el trabajo con la educación. Cerrando entonces. Al final de cuentas, las sucesivas reformas constitucionales y la sucesión de leyes de educación del 74 al 86, con el antecedente del decreto de 1866, exponen la búsqueda de las reglas de juego para un orden político en construcción, la materialización de la arquitectura estatal y en particular la definición del sentido de la instrucción. La ley del 74 inicia una serie integrada por las otras sancionadas en el 76, 84 y 86, un ciclo que atraviesa la consagrada marca nacional del 84. La llamativa densidad parlamentaria en relación con el sentido de educación otorga a ese periodo la condición de coyuntura crítica, desde mi punto de vista. Es una coyuntura crítica, la de 74 al 86. ¿Por qué? Porque en ese tiempo corto
se constituye un momento histórico cuyo desenlace, en el 86, tiene la virtud de definir de manera prolongada la dirección y las modalidades del proceso político en clave educativa. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de 1886 recién va a ser suplantada en 1949. La excepción, y esto lo estudió Juan Cruz en su tesis, solamente es un año y medio de la ley del 34 que es laica. Es un año y medio que es una excepción al largo periodo 1886-1949. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Ahora vamos a pasar a la provincia de San Juan. Vamos a escuchar a Hernán Fernández, que es de la Universidad Nacional de San Juan, y nos va a hablar sobre la educación común de esta provincia. Hernán, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación para participar del panel. Un gusto compartir este espacio con mis colegas. Bueno, el título de mi ponencia es Conocer la organización de la educación común en San Juan a través de sus primeras leyes, 1869-1887. Aclaro que esta es una primera aproximación que hago al estudio educación común en San Juan desde sus leyes. Eh, y por eso, digamos, voy a hacer lo que sería una lectura comparativa entre estas leyes, que son tres en total. La primera de 1869, la segunda de 1884 y la tercera de 1887. Y bueno, al ser mi primera aproximación, tomo a grandes rasgos, digamos, los que considero las principales características o sea, para comparar, que las resumo en cuatro temas, que sería qué es lo que dicen en torno a la obligatoriedad, qué dicen en torno al financiamiento, qué dicen en torno a los contenidos y qué dicen en torno a las autoridades. Eh, Al mismo tiempo, para efectuar esta lectura de las leyes, me remito a lo que es el marco constitucional de la provincia, y por eso inicio, digamos, en cada una de estas lecturas de las normativas con las respectivas constituciones, porque en el siglo XIX San Juan tiene dos constituciones. La primera es de 1856, se sanciona en el 56 y se promulga en el 57, y la segunda es de 1878. Bien, dentro de este marco efectúo esta lectura comparativa. Comenzando por la primera ley. Bueno, para ello, bueno, como dije, me voy a remitir primero a lo que es la Constitución de 1856. Esta Constitución establecía en torno a la educación formal, hablaba de educación formal, eh, establecía que eran los municipios quienes se tenían que hacer cargo de la administración de la educación formal, tanto para cumplir con la obligatoriedad, porque se establecía la obligatoriedad, como también para lo que es el financiamiento de estas escuelas. Si bien es el poder legislativo quien aprueba el presupuesto, son los municipios quienes administran. Y a la vez establecía recaudos, acá bueno, cito a la Constitución, eh, porque sostenía que no se podía, o sea, que la provincia no podía auspiciar instrucción superior hasta que el número de escuelas primarias gratuitas sea suficiente para educar a todos los ciudadanos. Acá emerge una cuestión, habla de gratuidad. Sin embargo, esto, digamos, no se aplica en lo que es la ley. Ya vamos a detenernos en esto. En 1869, bueno, como dije, se sanciona la primera ley de educación, donde acorde a la Constitución, se establece la obligatoriedad. Y respecto a esto,
estipula la ley que según el censo escolar, en el lugar donde se arroje una cifra de 50 niños, niñas en edad de escolarizarse, se tiene que crear una escuela. Las autoridades que se creaban para lo que Laura llama el gobierno de la educación son, en primer lugar, el departamento de escuelas, como la máxima autoridad, después, en segunda instancia, la Junta Provincial de Educación y, en tercera instancia, la Junta de Educación por departamento, que esto sería, digamos, ya la parte municipal. ¿Por qué planteo esto? Porque si bien la Constitución, como dije, habla de que delega la administración y el control en manos de los municipios, la ley nos habla ya de organismos a nivel provincial. En cuanto al financiamiento, la ley plantea que se cobrará una matrícula a dos grupos con mayores ingresos. Bueno, se hace una discriminación que hasta un grupo que cobra tanto se le cobran 3 pesos y a otro grupo que cobra un poco menos se le cobran 2. Hay un tercer grupo que, bueno, sí, ya no se le cobra la matrícula, que son, bueno, los de escasos recursos. En torno a las autoridades dentro del aula, habla de la figura del preceptor, quien puede contar con un ayudante a partir de los 70 alumnos, puede contar con un ayudante dentro de las aulas. Lo particular acá es que el preceptor cobraba por alumnos, o sea, se le pagaba según la cantidad de alumnos, y también el preceptor era el que costeaba el contrato de los ayudantes y también de las personas que se encargaban de la limpieza del lugar. Todo eso iba a costas del el preceptor. Respecto a los contenidos, bueno, muy similar también a lo que planteó Bernardo anteriormente. Eh, se establece que hay que educar bajo una moral y una religión, o sea, perdón, bajo principios morales y religiosos, y establece la distinción entre escuelas elementales, escuelas superiores, y bueno, y habla ahí de algunas de las principales materias que se tienen que dar, entre ellos, dice, cito, elementos de geografía y de historia, principalmente de la República Argentina. Bien, esta ley recién va a ser sustituida en 1884, eh, pero previamente hay un cambio constitucional, como dije, en la provincia de San Juan, cuando en 1878 se sanciona una nueva constitución. Esta nueva constitución ya sí establece, aparte de la obligatoriedad, ya habla de educación pública, establece la gratuidad. Y saca ya, digamos, del plano municipal lo que es el control, la administración de las escuelas, mediante la creación del Consejo General de Educación. En primera instancia, este consejo, y en segunda instancia, como segunda autoridad, se crea la Dirección de Escuelas. En este marco se sanciona una nueva ley en 1884, eh, donde, bueno, como dije, se habla otra vez de la obligatoriedad, pero cambiando el número de personas necesarias para crear escuelas. Si antes eran 50, ahora son 30 personas en edad de educarse, y allí, bueno, es donde se tienen que crear escuelas. Como dije, la máxima autoridad, acorde a la Constitución, bueno, la ley sigue con esta idea, es el Consejo General, que es nombrado por el Poder
ejecutivo, es decir, son 4 miembros que los nombra el Poder Ejecutivo de la provincia. También el Poder Ejecutivo nombra al director general de escuelas y uno de los requisitos es que sea un maestro normal. Como tercera autoridad surgen los consejos escolares por distrito y finalmente dentro de las autoridades en el aula, ahora sí aparece la figura del director de la escuela y del maestro, ya no está el preceptor. En cuanto al financiamiento, es mucho más específica esta ley. Ya habla desde dónde se tienen que obtener los fondos. Por ejemplo, habla de que, entre otras cuestiones, impuesto a las patentes, la tercera parte tiene que ser para la educación pública. Y en cuanto a los contenidos, es más general que la ley del 69, porque plantea, o sea, no hace una distinción entre las escuelas, no dice qué materias se tienen que dictar, pero sí hay una continuidad en cuanto que sostiene que hay que formar, cito, a los hombres por la enseñanza de la moral cristiana y de las instituciones republicanas. Eh, Finalmente, y acá ya para ir cerrando, a los 3 años se sanciona una nueva constitución, es decir, en 1887, que reformula, es muy parecida a la del 84, pero reformula algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sería, cito nuevamente a Laura, el gobierno de la educación, porque ahora ya no recae tanto el nombramiento de las autoridades en el Poder Ejecutivo, sino que ahora también tiene que haber participación del Senado provincial y de los diputados provinciales para aprobar la designación de las autoridades. Eh, eh, Al mismo tiempo, también ya en un mayor diálogo con la nación, se incorpora dentro del Consejo General a la figura del inspector nacional. Ya se lo convoca como un miembro para el Consejo, algo que antes no estaba presente. Eh, a la vez también hay una transformación porque antes a los consejos escolares, en la ley del 84 se establecía que había que elegirlos mediante el voto popular. Algo que Bernardo dijo, esto de buscar una mayor participación de la comunidad cívica. Bueno, entiendo que por ahí viene también esta idea con respecto a los consejos escolares en el 84, pero esto se suprime en el 87 y ahora ya directamente son las autoridades del Consejo General quienes van a designar a los consejeros escolares. Y finalmente, hay un cambio que entiendo que es importante por el proceso que está atravesando la nación, las instituciones nacionales, y es que ahora se pondera al Banco Nacional como la única institución donde hay que dejar los depósitos o sea, los fondos para la educación común. Antes se decía que podía ser el Banco Nacional o cualquier institución que diera garantías. Ahora no, era específicamente el Banco Nacional. Bueno, esas son mis primeras aproximaciones, mis primeras lecturas sobre estas leyes. Hay que seguir profundizando, pero bueno, pude, digamos, obtener estas diferencias y sé que, bueno, ahora con nuevas fuentes puedo llegar a complementar un poco más y problematizar mejor el planteo del tema, pero bueno, quería ponerlo a consideración para que lo charlemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora vamos a pasar a los Estados Unidos. Marleni es investigador independiente de la Fundación Furral. Si bien ahora está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, nos visita acá en la Universidad de El Salvador, así que también es parte de nuestra casa. Te cedo la palabra a Marc para que hables ya no de una provincia, sino de 2 provincias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. Perdón. Bueno, me alegro
muchísimo por participar de este panel porque ya veo como elementos transversales que cruzan varias provincias exactamente los mismos años. Este, Le comento nomás para iniciar un poco mi presentación que mi interés vino por parte de compatriotas míos, otros norteamericanos en Argentina, en la misma década de 1870, gente que fue como misioneros metodistas evangélicos con su tarea religiosa, pero como eran los evangélicos del momento, especialmente aquí de este país, conceptuaban su trabajo en un amplio campo de reforma social, lo cual incluía para ellos la instrucción pública. Inicié un poco el trabajo, mi curiosidad por la instrucción pública en Argentina en esta época, por una figura que se llamaba Thomas Wood, que era una figura hasta pública en la ciudad de Rosario de Santa Fe. Wood llegó en 1870 y estuvo activo justamente en este periodo de auge de interés por la educación, la instrucción pública en la provincia de Santa Fe. Y coincido mucho con lo que decía Bernardo sobre los va y vienes, digamos, de la posibilidad de pasar la responsabilidad de la instrucción pública al nivel local. O sea que dependía mucho de la actividad cívica, de la participación cívica, por lo menos en estos primeros intentos de formar colegios, perdón, de escuelas locales, públicas, y para extender a la educación pública, la instrucción pública más allá de los centros de población en la provincia de Santa Fe, más allá de Santa Fe ciudad, más allá de Rosario ciudad, sino incluir todos los departamentos de la provincia. Este, pues que mi interés comenzó un poco por parte de otros norteamericanos y especialmente de figura, porque vi en la documentación de este pastor evangélico que él ya había redactado un borrador que tiene mucha similitud con la primera ley de instrucción pública de Santa Fe que Bernardo mencionó de 1874. Tiene mucha similitud. Y supongo que su contacto políticos en la ciudad de Rosario y por ahí en la provincia, en la capital también, tenía una cierta influencia. No llegué todavía a seguir toda la línea, digamos, de la línea histórica documentada de este borrador para la primera ley, pero tiene mucha similitud. Así que lo que me interesa un poco ¿cómo era la posibilidad de inculcar no solamente una cultura para la instrucción pública, una cosa novedosa, digamos, en Argentina, en los países latinoamericanos del momento? Ya tenía una historia larga hasta la época colonial en las colonias, ex colonias inglesas como Canadá y Estados Unidos. Pero el contexto latinoamericano, ¿cómo íbamos a poder saltar por ahí una cultura, no imponer, pero inculcar una cultura educativa en una zona que no existía anteriormente? Y lo que me interesaba mucho, lo que me interesa mucho, justamente lo que dijo Hernán, la, la responsabilidad o las elecciones locales, distritales, para elegir consejos que tendrían la responsabilidad para vigilar las escuelas. Eso lo veo como también lo vio Bernardo, como también lo vio Hernán, como que eso ya tenía su parte muy importante en las primeras leyes. O sea que la elección local, inculcar las ideas democráticas en las comunidades era uno de los desafíos, especialmente en poblados, en zonas rurales, donde
ya enseguida, inclusive en los debates mismos en la provincia, en la legislatura provincial de Santa Fe, ya varios legisladores decían, esto va a ser difícil elegir a personas aptas en zonas rurales, porque va a ser muy difícil encontrar a la persona que cumplan los requisitos para ser concejal, para ser elegido. Por ejemplo, que no podían ser ni policía, ni militar, ni tener antecedentes penales. Eh, no podían tener deudas, tenían que ser alfabetos con un ingreso honorable. O sea que ya con estos requisitos ya se anticipaba en el debate antes de la promulgación de la ley, de la ley que iba a ser difícil. Bueno, en la provincia de Santa Fe fue la ley de 1874, que ya para el 75 ya fue derogado, como creo que Bernardo hizo mención del mismo problema ahí. Los gobernadores intentaban, Baggio, el gobernador Servando Baggio, intentó por decreto restablecer un aparato burocrático como para administrar las escuelas. Y había un cierto periodo de va y vienes entre 1874, 1875, 1876 en la provincia de Santa Fe, donde había todavía un intento de la legislatura misma de volver a tener elecciones locales para consejos escolares que iban a vigilar o iban a administrar la escuela local. Una cosa que encontré también, porque me interesa mucho la posibilidad de una historia social. Lo que tenemos como elemento, me parece que investigando especialmente en las provincias, es la posibilidad de buscar por el Censo Nacional en 1869. Ya es una fuente que puede ayudarnos a llegar a ir un poco más allá de las leyes de la explicación política y comparar quiénes figuran según los datos del censo, quiénes figuran como actores en todo este proceso. En los procesos locales, por ejemplo, también, porque ya que tenemos o elegidos o nombrados concejales de concejales, personas con cargo de responsabilidad para las escuelas locales. ¿Quiénes eran estas personas? El gobernador de Santa Fe hizo en un momento un nombramiento de 300 concejales en toda la provincia. O sea que podemos identificar a esa persona también en el Censo Nacional de pocos años antes. Así que por el periodo de principio de 1870, me parece muy interesante la posibilidad de agregar otro elemento social, no solamente para los preceptores, los instructores, pero también las personas elegidas o nombradas para las comisiones locales, más en algunos casos los estudiantes mismos, los alumnos mismos. Sabemos de qué tipo de familia, el contexto familiar de los alumnos mismos, que podemos contar con ese censo por algunos años, por lo menos, y justamente en este periodo. Un elemento nuevo que quisiera agregar sería la experiencia de la provincia de Catamarca. Lo que encontré en Catamarca es prácticamente la misma ley de instrucción pública, pero un poco siguiendo lo que dice Laura de buscar a los antecedentes de todas estas comisiones e ideas. Vino antes de Santa Fe. O sea que voy a tener que hablar un poquito más con Bernardo, pero la ley de instrucción pública de Catamarca fue de 1871. Catamarca para mí fue todavía más pionero que Santa Fe y por ahí la provincia de Buenos Aires en cuanto a tratar de codificar lo que figuraba en las constituciones provinciales, que ya obligaba a la provincia de dar una instrucción pública gratuita, obligatoria en la provincia.
La ley de Catamarca de 1871 todavía fue antes de la ley de Santa Fe. Pero también lo de Catamarca encontraron los mismos desafíos, la misma dificultad. O sea que ya fueron un poco pioneros en los problemas en los elementos que iban a terminar con el fracaso de la ley. Eso ya fue para 1872, ya el año siguiente. La primera ley fue derogada y el gobernador, como vemos después en la provincia de Santa Fe, hizo el mismo nombramiento, trató de recuperar algo del aparato burocrático como para restablecer un control administrativo local y en lo posible de dejar a las ciudades, a los centros de población más importantes, la responsabilidad de elegir concejales. O sea que los mismos problemas de crear, como vemos un poco después en Santa Fe, fue ya experiencia en la provincia de Catamarca. Si me permiten, todavía en un desierto más profundo, todavía en Catamarca, más alejado de Buenos Aires, los desafíos iban a ser más grandes, de hacer llegar los subsidios prometidos por el Estado Nacional, encontrar a las personas alfabetas en comunidades rurales que cumplían con los requisitos para ser electores o para participar de las comisiones locales. Iba a ser un desafío. Y ya enseguida prácticamente encontraron en Catamarca los mismos problemas que iban a encontrar después. Sin embargo, vemos algunas referencias que puso énfasis en que había que tratar de mantener la participación cívica local. Lo vi en un documento, siempre en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, que en ese momento el nuevo gobernador Zavalla hizo mención, bueno, vamos a tener que elegir, ¿queremos que esto sea democrático o no? O sea que seguimos insistiendo con la elección local de los concejales o no. Bueno, dejo un poco ahí por ahora, pero agradezco muchísimo la participación de los colegas aquí, así que tenemos mucho más para conversar. Muchas gracias, Marc. Ahora vamos a volver a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, con otro docente investigador de la Universidad Nacional del Litoral, que es Juan Cruz Jiménez, que va a iniciar esta segunda etapa, que sería de conversatorio, diría yo. ¿Sí? Te cedo la palabra, Juan Cruz. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Se escucha? Bien. Bueno, como dice Alejandro, me encuentro en la provincia de Santa Fe, pero fortaleciendo el estudio de Marx, estoy en la ciudad de Rosario, do- donde el colega Thomas Wood hizo una experiencia junto a unos cuantos otros en el campo de educación. Así que bueno, primero saludar, agradecer, la verdad que estoy disfrutando mucho de esta hora de exposiciones, porque creo que también agradecerte, Alejandro, por la posibilidad de ser comentarista, que no siempre se da. O sea, a veces estamos pasando instancias como de exposición sin devoluciones, que creo que lo hemos hablado, que termina siendo una instancia muy vacía, por lo menos para quienes esperamos pensar el objeto, lo teórico, lo metodológico, lo historiográfico, en un campo que compartimos ya hace tiempo. Así que en ese sentido me parece que esta segunda jornada es muy productiva y bueno, ni hablar. Ahora voy a hacer algunas devoluciones ordenadas para simplemente promover el debate cruzado entre Laura, en el caso del Consejo Nacional de Educación, Bernardo, con quien comparto mucho más el objeto en la provincia de Santa Fe, Hernán, también un amigo ahí de la provincia de Cuyo. Y bueno, y después de haberlo escuchado a Marx y haber leído algunos de sus aportes, y si bien no expuso Alejandro, la extensión también va para él porque, bueno, porque no es un moderador, es un investigador moderador.
Así que, aprovechando de esta generosidad, a mí me parece sumamente interesante, haciendo un raconto de las exposiciones que acá se presentaron brevemente, eh, algunos desafíos que tenemos a la hora de pensar el campo de la historia de la educación, pero sería mucho más preciso. Los cuatro expositores, entiendo que dentro del campo de una historia de la educación, pero no tanto de corte meramente pedagógico, sino que tiene que ver con varias cuestiones que voy a mencionar acá: leyes, burocracias, actores, coyunturas, debates, transiciones, constituciones, funcionarios, transiciones, excepciones, culturas políticas, espacios muy diversos. Me parece que enriquecen esta pregunta por, bueno, de algún modo sería obvio decir que estamos preocupados por entender el proceso histórico de cómo se dio o cómo se puede interpretar el gobierno de la educación. Va de suyo que desde los orígenes de los estados nacionales en América Latina y el debate que no siempre termina siendo ordenado con los estados provinciales, y en esto la Argentina tiene una importante tradición que, para poder entender la emergencia de las instituciones federales nacionales, es muy importante entender que esa aplicación no es para nada ingenua ni se extiende a las provincias, sino que se da un proceso que incluso en muchas oportunidades hasta es extremadamente contradictorio a lo que por ahí el Consejo Nacional de Educación ha determinado. Yo ahí lo que me permite pensar, también esta oportunidad de escuchar digo, para empezar por Laura, uno previamente al leer su libro que llevó unos cuantos años de investigación, acá creo que ella ha presentado puntualmente ese bicho, yo creo que a los que estamos en el interior hay una tentación de ver, bueno, ¿qué hay después del Consejo Nacional de Educación? Y como dice ella, bueno, ¿qué pasó con la provincia de Buenos Aires? Esto lo hemos hablado también con Laura Rodríguez, con otros colegas. Bueno, si tenemos tentación en este juego de espejo y escalas, para ordenar un poco la pregunta, es, ¿cuál es el mito de origen que nosotros queremos ver reflejado? Como dice Marx, la Catamarca de 1871, el Consejo Nacional de 1875, la Ley de Buenos Aires, los antecedentes de Catamarca o los antecedentes de Santa Fe de 1874. Y pareciera que no estamos en condiciones de construir un mito de origen, sino que al contrario, sería como un primer capítulo de esta próxima publicación que podría salir, que es para pensar, bueno, en ese conjunto de mitos de orígenes que debaten entre espacios provinciales, funcionarios, agencias estatales, leyes y constituciones que se van revisando al calor de los debates que trascienden a estos territorios. Entonces ahí, como un tema, digo, de si es posible hablar de un mito de origen o si eso de algún modo no nos pone en una prisión, para poder entender que en algún momento después de 1870 empieza un proceso como más ordenado entre nación y provincia para llegar a 1880 o hasta, si queremos, a la ley Laínez, en un ordenamiento un poco más preciso. Digo esto porque, bueno, Alejandro y Bustamante Bismara y unos cuantos otros han estudiado las experiencias educativas pedagógicas que incluso son previas a esa fecha y que ahí hay como una presala al mito de origen bueno, ¿en qué momento podemos hablar de una educación o de un Consejo Nacional? Ni hablar en la provincia. Es decir, la dificultad de poder encontrar esta definición de cuándo podemos hablar en los estados provinciales de los consejos o del modo en que se gobernó la educación. ¿Desde cuándo? ¿Con qué institución? Si es que esto va y se puede pensar. Entonces, eso sería para mí un primer punto.
Si el mito de origen es posible presentarlo y eso nos lleva a leyes, bueno, podríamos decir que en la medida que hay una ley que regula la educación común, está resuelto el problema. Ahora, lo que queda claro acá, entre lo que estamos compartiendo este espacio, es que la ley no resuelve de fondo el problema, sino que en cada una de las exposiciones que acá hubo, hablaron de varias modificaciones a las leyes, de muy poca duración algunas, leyes que tienen que estar en diálogo con las reformas constitucionales, porque no es un proceso que se haya concluido. ¿Es posible tener una ley cuando la reforma de la Constitución todavía está en discusión? Eso está atravesado hoy en la provincia de Santa Fe. Hoy mismo se está discutiendo si va a ser un Estado laico, un Estado religioso, o si no va a haber religión oficial. Bueno, todo esto, imagínense, allá al calor de más de 150 años, lo que podemos pensar. Entonces, primer orientación es, en ese proceso de constitutivo originario, las leyes, qué lugares pueden tener en nuestro bagaje metodológico para poder explicar? El segundo tema, en todo caso, que no está en la ley, digo porque acá se mencionó, o por ahí se lo dio por entendido, pero es que la ley no es el resultado fino de un acuerdo absoluto, sino que es el resultado posible de los desacuerdos de tensiones. Nosotros ya sabemos que las leyes no son el punto de partida, sino son el punto de llegada de un conjunto de desacuerdos que luego se traducen en una experiencia atravesada por actores, prácticas que son sumamente problemáticas para la aplicación de esa ley. Si no, uno no podría entender por qué en la provincia de Santa Fe, en menos de una década, hubo 4 leyes de educación común. Bueno, indudablemente no es que cambió tanto la sociedad en 10 años, sino que hay una expectativa de qué significaba gobernar la educación y con qué nos vamos a encontrar en cada tejido provincial. Digo esto como para pensarlo. ¿Quiénes participaron del debate parlamentario? Y en todo caso, ¿cuáles son las ideas? Que acá creo que lo de Thomas Good, que yo no conocía, es muy interesante para ver cómo un metodista tiene un mundo de representaciones que también disputa el campo educativo. El segundo punto me parece que, si, además de las normas, es, no, bueno, no nos alcanza con las normas. Por eso tenemos que prestar atención a las burocracias, este concepto, burocracia educativa que ahora está como retomando más fuerza. Es decir, bueno, no es solo la ley, sino que tienen que aparecer burocracias y funcionarios. Es decir, bueno, esto significa en algunos lados, decía Hernán recién, el consejo, los consejos escolares de distrito, los consejos escolares locales. Y ahí viene otro tema, que lo plantearon los 4. ¿Quiénes participan de esos consejos? ¿Qué condición de construcción de ciudadano es posible de ser aceptado en un consejo escolar? Y otra cosa, en un momento de discusión de la cultura política, básicamente en el intento de homogeneizar los gobiernos provinciales, ¿hasta dónde hay capacidad para aceptar libertad de participación en los consejos sobre el gobierno de la educación? Porque la experiencia que hemos visto en Santa Fe han sido de escarmiento. O sea, está bien, y hoy se debate también en la reforma de la Constitución, pero el Ejecutivo no termina aceptando gratamente las capacidades de participación de los órganos locales, sino que está escrito formalmente, pero en la práctica ahí vemos otro mundo. Eh, digo para ya ir cerrando y no quitar más tiempo. Acá se habló, por ejemplo, de transiciones o excepciones. Creo que Bernardo por ahí hacía alusión. Eso me interesa porque ahí está más de nosotros, de lo que esperamos encontrar en las fuentes, y si esa expectativa efectivamente la podemos confirmar en la fuente. La excepción, ¿cuál sería en cada caso? ¿Cuál es la regla excepcional? Porque si es una excepción es porque entendemos que hay una norma. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la norma en el campo de la construcción del gobierno de la educación entre nación y provincias, sumando a Uruguay, que Marx, no, digamos, entiendo que no, lo hizo referencia porque Thomas Wood, como él mencionó,
tiene su paso ahí también por otro estado que no sería provincial para nosotros, pero que indudablemente que Wood no hizo tanta diferencia. Entonces, un poco para terminar con esto, a mí me parece que estamos con mucha tela para cortar. Ni hablar de los actores. Acá se habló de maestras. Quiero ser prolijo un poco en la devolución. Las escalas periódicas, las escalas territoriales de observación. Lo de esto de los actores, cuánto se le pagaba. Los problemas salariales son un agujero negro, porque, bueno, eso cada jurisdicción también tuvo que ver. Y en todo caso, los diálogos que ahora se están produciendo sobre escalas salariales, retribuciones y género, cosa que no me quiero más que mencionar acá. Entonces, a mí me parece que ahí es importante profundizar y continuar con estos espacios que, bueno, acá he tratado de hacer un breve repaso. Y lo último que, si me permitía, Alejandro, Marx, eh, creo que vuelve sobre los otros tres, pero lo retomo a él porque en algunos de sus trabajos pareciera como una ambición de dialogar entre las culturas políticas, que sé que venimos de algún modo interpelándolo, pero digamos, también hay como un diálogo ahí, no es transatlántico, porque estaríamos en el mismo continente, pero hay como un conjunto de ideas que aparecen constantemente que yo no sé si una historia de la educación en términos pedagógicos la ha abordado, creo que no. Y que nosotros ahí tenemos un gran desafío que es poder pensar la escala de democracia, republicanismo y federalismo desde el espejo de la historia de la educación. Yo creo que ahí tenemos también una gran puerta abierta. A lo mejor el más provocador es el de Thomas Wood, pero nosotros sabemos que tenemos desde Sarmiento, eh, bueno, Estanislao Ceballos, bueno, hay también en cada caso provincial, digo, hay una gran cantidad de teóricos que tampoco tienen muy en claro cómo construir un sistema educativo, que no todos están en el gobierno de la provincia, pero que se animan a hacer aportes sustantivos para el gobierno de la educación. Y ahí me parece que está la clave de pensar a la herramienta educativa en términos de una cultura política que trata de desterrar en ese modelo positivo una sociedad ignorante y salvaje por una escala de proyecto pedagógico que lo acerque a un ideal de civilización que tanto ha sido objeto de debate. Y ahí en el medio es la escuela. Así que bueno, esto es un poco la devolución para aportar bueno, y agradecerle el tiempo de exposición y las lecturas. Muchas gracias, Juan Cruz. Eh, yo como un poco espectador y especialista de estos temas, me han encantado las exposiciones y me ha encantado el comentario de Juan Cruz. Obviamente tengo un montón de preguntas para hacer, etcétera. Me gustaría que sigamos el mismo orden y que vayan haciendo su comentario, tanto de lo que escucharon como de las exposiciones, como del comentario de Juan Cruz. Entonces voy a empezar con Laura. Te cedo la palabra, Laura. Bueno, muchas gracias. La verdad que agradezco el espacio de comentarios también, porque permanentemente Juan Cruz hablaba y yo anotaba cómo entraría en diálogo con él. Claro, la extensión del tiempo no lo permite, pero eh, me vino muy bien porque uno cuando hace una ponencia o un recorte no termina de explicar un poco toda la extensión de lo que uno indaga. Y me vino muy bien que Bernardo estuviera detrás, digo, justamente tensionando esto que empieza a verse desde Nación. Cuando vos hablabas del mito fundacional y cuando yo hablo de la imposición de Buenos Aires, hablo de operaciones políticas, ¿sí? Yo cuento una cortita, hay una operación política que intenta correr no solo la de la Revolución de Mayo respecto del 9 de julio, como ya lo expuse en mi trabajo, sino tengo otro trabajo que muestra cómo hay un intento de Del Mazo de correr
la reforma del 18 de Córdoba a Buenos Aires en la década del 70, cuando se da la toma de la Universidad de Buenos Aires. Digo, hay intentos de destituir eventos centrales por imposición de la dirigencia de Buenos Aires, ¿no? Y un ejemplo más que me vino cuando vos hacías este comentario y yo anotaba, digo, no me voy a olvidar, hacia 1908 Ramos Mejía le pide a Ramos, a Pablo Ramos, que haga el Atlas, ¿se acuerdan? Ese que leí, muchos de nosotros lo hemos leído. El tema del Atlas es central porque cuando él empieza a ir por las provincias a estudiar, él va a la provincia de Buenos Aires y no encuentra nada. Y lo dice en el Atlas, que termina llamándose Historia de la Instrucción Pública. La historia de la educación de Buenos Aires fue homologada a la nación. Ya estaba hecho el trabajo. Es increíble cómo en ese proceso de opacamiento de toda la riqueza que había en los estados provinciales, y recordemos, la docta es Córdoba. Recordemos, Salta tiene más historia educacional que Buenos Aires en términos de años. Si vamos a revisar las trayectorias, lo que hay deliberadamente desde la dirigencia de Buenos Aires, y esto no quiere decir que la historia haya sido así, por eso es importante recalcar qué estoy diciendo cuando hablo de los trabajos que articulan la ley de 1875 con la de, 1884, porque en realidad es una imposición de la dirigencia. No es que no haya habido otra cosa. De hecho, tendríamos que revisar, y esta es y con esto cedo la palabra, a mí me gusta trabajar las trayectorias políticas de quienes ocuparon estos puestos, porque sería sumamente interesante ver quiénes participaron de la ley de Catamarca, porque tal vez alguno fue traído luego. En realidad acá son muchos de Buenos Aires, pero ustedes saben que cuando llegaban a Buenos Aires se revistían de porteños y abandonaban esto que traían de las provincias de origen, muchos de ellos porque entraban en la dirigencia de Buenos Aires y ahí a la nación. Entonces, ahí y en ese proceso de ver quién gobierna la educación común, ese gran paraguas que es de alguna manera motor de las futuras investigaciones, tenemos mucho por discutir porque justamente lo que hay que revertir es estas cuestiones de la imposición, de lo que terminó luego traducido en los manuales de historia que estudiábamos las maestras y que estudiamos hasta hace muy poco. Si bien yo soy muy grande, a Solari y a Manganiello los estudié con este relato de imposición, que rápidamente Bernardo dijo, sí, pero la de Santa Fe es anterior. Y Marc dice, y pero la de Catamarca es anterior. Fíjense cómo podemos demitificar, desnaturalizar ese relato histórico oficial que tanto nos preocupa y nos ocupa. Así que muchísimas gracias por los comentarios. Y bueno, con Bernardo y con Hernán y con Marc tengo un montón de cosas para decir, pero me parece oportuno que ellos desarrollen también sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Le cedo la palabra a Bernardo. Bueno, gracias Juan Cruz por las devoluciones y también muy enriquecedor haber escuchado, bueno, Laura primero que le había ya, de alguna manera me condicionó la intervención, pero en sentido obviamente propositivo, y después lo de Hernán y Marx. Si les parece, quizá es muy imperativo lo mío, pero quisiera un poco abusar del tiempo que voy a tener, pero pues creo, como lo dijo ya Juan Cruz en su inicio, no son habituales los momentos en donde después de exponer tenemos un espacio similar para compartir lo que vamos pensando en caliente. Porque creo que todos compartimos la idea de que lo que escribimos es un enfriamiento de lo que venimos pensando. En cambio, cuando hablamos acá, hablamos en caliente que no queda registrado en ningún lado, y yo sé que estás grabando, Alejandro, pero más aún lo digo, porque ese pensar en caliente termina siendo un trabajo casi solitario. Y cuando estamos con otro, queremos guardar las formas de la diplomacia académica de que mostramos prolijamente un efecto, de en realidad sabemos que es un maquillamiento, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es ir a esa parte más
más del calor de lo que escucho. Bueno, por un lado creo que escuchando a Marx, que fue la última exposición, yo creo que la década del 70, allá, al calor de la joven, ya no Confederación Argentina, sino ya de los primeros pasos de lo que fue luego autodenominada la Nación Argentina o la República Argentina, no me parece un caso secundario porque precisamente lo que estamos en ese gran marco del 62 al 80, en donde lo que estamos ahí frente a lo que yo denomino acá, pero no soy ningún inventor de esa idea. La idea del laboratorio político, la idea de un laboratorio político en desarrollo, que sabemos que es un juego de ensayo y error permanente, y que nosotros estamos intentando de capturar. Juan Cruz sistematizó en su intervención una serie de componentes que daban vueltas en todas las intervenciones: funcionarios, leyes, constituciones, debate, consejo. Es cierto, tratamos de ver el proceso instituyente, cómo se traduce el proyecto instituyente en términos materiales. Y sabemos lo que estudiamos historia y lo que nos gusta la política, y que el mundo de las prácticas es aquel mundo en donde dificultosamente tenemos testimonios tan materiales de atrapar como en el caso de lo anterior. Es decir, normas, leyes, decretos, yo lo puedo materializar, informes, presupuestos, yo lo puedo materializar como investigador, puedo ir. Pero las prácticas, el mundo casi de los jardines privados, que diría Pablo Alonso para otro tema, eso muy poco lo sabemos. Y fíjense que estuvo dando vueltas, porque digo, que Laura decía, ¿quién llamaríamos hoy, qué experto estuvo trabajando en tal diseño constitucional o en tal diseño normativo educativo en tal provincia? Y resulta que después, siguiendo esa trayectoria, a ese mismo lo vemos en otro territorio provincial, un poco antes, un poco después. Digo, el vínculo que después Weber va a denominar el del político y científico más moderno, diría, ¿cómo es el vínculo entre el letrado, ¿no?, y el político del siglo XIX? Porque acá es una mayoría, acá es una política de notables. Y la política de notables, nosotros sabemos que dificultosamente podemos hablar de un intelectual en ese momento, pero sí de un letrado o de un publicista que se va legitimando al calor del mundo de las ideas que tiene y que lleva consigo como su capital. La figura que ha ensombrecido eso, pero no digo en clave solamente de su saber y su reflexión educativa como Sarmiento, que sabemos que es claramente un político, pero hay otras figuras. Por ejemplo, hay una figura que también Alejandro la ha mencionado en su trabajo, la de Marco Sastre también, por ejemplo. Es un sujeto que tiene una gran capacidad de movimiento. Esa transhumancia que tiene, no lo digo en sentido peyorativo, pero esa transhumancia en el sentido de que se traslada y efectivamente se nutre y va nutriendo al calor de sus recorridos interprovinciales. Son manifestaciones de que esos letrados nos van como dibujando un mapa. Nos van dibujando un mapa a través de su trayectoria, dónde van tocando y dónde van saliendo, qué marcas van dejando. Entonces, cuando Juan Cruz nos pregunta sobre el mito de origen, yo me quedé pensando en eso, si inconscientemente, por ejemplo, lo personalizo, si yo estoy buscando eso. Yo creo que más que buscar eso, lo que estoy intentando es sortear el mito que construyen los quiebres al calor de las fechas consagradas, que se hacen míticas, como la del 84, o la década del 80, o la década de las leyes laicas, digamos, ¿no? Y llega un momento donde eso ordena, al mismo tiempo encarcela. Y si nosotros corremos hacia los 70, estamos colocando en discusión ese corte del 84, de la mano del Congreso Pedagógico, del Consejo y del D14, estamos sorteando por ahí, y al sortear perdemos ¿qué? Las certezas que nos dieron los estudios con respecto a eso. Y Laura trajo consigo muy bien esto, la idea de cómo eh, hay una imposición nacional en clave política de correr ciertos acontecimientos, opacar a partir de ese corrimiento esos acontecimientos para instalar otros. Bueno, esto sabemos que en otros planos se utiliza mucho la expresión los usos políticos del pasado.
Ahora, yo me pregunto, cómo los usos políticos del pasado no son un problema del presente, no son un problema de nuestro presente. No es que en nuestra historia reciente es ahí donde operan los usos políticos del pasado. No, los usos políticos del pasado es una forma de articular la política y dar sentido a lo que se hace leyendo lo que se hizo antes de otra manera. Entonces, a mí me parece que si nosotros nos vamos a los 70, en ese laboratorio que estoy mencionando, precisamente ahí estamos, sin saber los que los actores va a suceder 10 años después, estamos viendo un laboratorio desnudo. Y como nosotros tenemos gran problema de que sabemos que después va a haber una 14-20, creemos que todos están viendo que eso está por llegar. Y eso sabemos que no es así. Entonces yo digo, despegándonos del 84, estamos rompiendo el mito fundacional del 84, pero no por el gusto de disfrutar su destrucción, sino por el hecho de que ese mito encapsula nuestras reflexiones y nosotros no estamos en condiciones de ofrecer un mito nuevo. Yo no creo que ese es el objetivo. Lo que estamos diciendo es cómo es el laboratorio instituyente de lo que después terminó siendo en algún momento luego en el 84. Ahora, ahí yo me parece que es muy, pero muy interesante estas cuestiones vinculadas a, por un lado, el diálogo entre lo normado y las prácticas, es decir, entre el mundo de lo instituyente y el mundo de lo que se hace, cuando sabemos que no podemos utilizar palabras modernas, no podemos utilizar burocracia, no podemos usar intelectuales, no podemos utilizar sistema educativo, no podemos utilizar un conjunto de formas del hablar, una discursividad apoyada en palabras con objetos contundentes, y entonces creemos que nos faltan cosas. No nos faltan cosas. Lo que nosotros tenemos gran trabajo es cómo otorgar vida a través de los conceptos históricamente situados a ese momento histórico. Otorgarle una vida propia, no una vida porque le falta y porque está yendo para allá. No, es una vida en sí mismo. Entonces, a mí me parece que ahí el gran desafío que tira Juan Cruz en su casi final de intervención es esto del diálogo entre democracia, republicanismo y federalismo, que me parece que es un eje muy interesante, pero a mí me parece que ese eje, sí lo comparto, coloca en ese laboratorio de los 70 cómo hacemos dialogar con las características propias de su momento epocal, el campo político con el campo educativo, sabiendo que no está integrado por elementos tan fácilmente enunciables con palabras específicas, porque esas palabras aún están en proceso de constitución. Recuerdo un viejo texto de esa trampa que quiso sortear Oslat cuando hablaba entre Estado y estatidad. Es decir, cuando yo no... Hablar de Estado cuando yo estoy diciendo que debo ver cómo se construye, pero al mismo tiempo el uso de la palabra me entrampa, porque al usarla estoy diciendo que está, pero al mismo tiempo no está, y yo estoy diciendo que no está. Entonces, ¿cómo? Nosotros estamos atravesados en ese problema. Es un problema que se traduce metodológicamente, pero en realidad creo que es un problema de cómo construimos nuestras argumentaciones sin una especie de pecado de que nos faltan cosas. ¿Por qué nos faltan cosas? Yo creo que no. La otra cosa que quería decir, con esto terminaría, y por eso un poco abusaba de ustedes, es esta cuestión de, Marx lo mencionaba también, esta cuestión de la cuestión de la participación cívica en lugar de un caso particular, de una trayectoria particular como la de Thomas Wood, que es una trayectoria que viene a colocarse en el terreno sumamente muy interesante, ¿no? Ahora, yo creo que ahí lo que va de la mano es, al calor del campo político y campo educativo en diálogo, ¿qué tipo de ciudadanía se está construyendo, sabiendo que en el 53 se definió un tipo de ciudadanía? ¿Cuál? La idea de que el ciudadano es un ciudadano armado. Es un ciudadano armado y que está instituido por la Constitución del 53 como tal. A ese ciudadano armado, seguramente el mundo de los letrados y de los políticos están viendo cómo, de la mano a aquello que Sarmiento alguna vez pensó, cómo ese ciudadano armado tiene que tener un costado
cultural, de formación de la instrucción. Es decir, no alcanza con la fuerza de las armas, es necesario que la instrucción atraviese esas subjetividades, y es ahí donde el peso de la obligación, para mujeres y para varones, pero por algo se enfoca más en algunas leyes al varón, está ahí instituyendo un tipo de ciudadano en una política que es de notables. Cuando Marx mencionaba, y es cierto porque eso no lo mencioné yo, los requisitos para formar parte de los consejos. Una política de notables es una política que reconoce las élites. Y los consejos, por más que sean muchos, intenten difundirse sobre el territorio provincial, se hace bajo una lógica de la élite. La pregunta sería, ¿cómo romper esas élites? Y es ahí donde la instrucción aparece como una válvula para otorgar un, un plafón distinto a ese ciudadano que se está construyendo al calor de los acontecimientos. Pero todos sabemos lo que estudiamos en historia y educación, es que la educación es una apuesta a futuro. No la vamos a cosechar a los 2 años, 3 años, es una apuesta a futuro. Entonces, creo que ahí, y ahí sí, y ahora termino, sí, el vínculo entre política, educación y ciudadanía en los años 70 como laboratorio es en sí mismo un objeto de estudio con la suficiente fortaleza, no para que dialogue y destruya los 80, sino que es un espacio, un objeto en sí mismo. Y creo que ahí está digamos, la identidad propia de esto que nos está atravesando y que yo escuché todas las ponencias, y es más fácil articular un camino de colaboración interpretativa en torno de este objeto que separar. Yo creo que si cada uno se separa, perdemos. Perdemos en términos de enriquecimiento, a eso voy, sí, podemos seguir haciéndolo, pero perdemos una oportunidad en términos de política académica, a eso voy. Bueno, y lo dejo instalado. Gracias, disculpen si me excedí. Perfecto. Muchas gracias, Bernardo. Ahora pasamos a, le la palabra a Hernán. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un gusto escuchar las devoluciones. Qué lindo que tengamos esta instancia. Adhiero, digamos, a este placer por esta última instancia. Lo mío es algo breve que surge también en base a lo que escuché de Marc y escuché de Juan Cruz. Y también, bueno, a algunas lecturas previas que tengo también de los trabajos de Marc. Él plantea una cuestión también al momento de pensar este objeto, eh, por ejemplo, la necesidad de recurrir a los censos. Eh, es decir, y yo lo amplío en el sentido de la necesidad de ver otras fuentes que permitan problematizar aún más este objeto. Por ejemplo, en mi caso, cómo problematizar las leyes. Es decir, sobre qué sociedad están actuando, qué respuesta es la que buscan dar, si logran dar respuesta a las problemáticas que se plantean. Eh, y emerge acá una cuestión particular de San Juan, pero que en realidad es propia de las provincias en este periodo, y es que en primera instancia, esta lectura eh, introductoria que hice, eh, decir que es muy difícil que hayan podido dar una respuesta eh, a los problemas educativos de entonces, porque estamos atravesando una circunstancia política eh, de, de mucho conflicto. La mayoría de los gobernadores en este periodo en San Juan no han terminado sus mandatos por revoluciones, por asesinatos, etcétera, no han terminado. Entonces es difícil pensar, digamos, hasta qué punto estas leyes pueden lograr
cumplir con sus objetivos si existe esa inestabilidad política y social tan vigente en la provincia. El mismo Sarmiento no pudo terminar su mandato provincial, el mismo Sarmiento no pudo avanzar en la sanción de una ley de educación, siendo que, bueno, es por así decirlo, el pedagogo por antonomasia, pero bueno, en su experiencia en San Juan, las mismas circunstancias le impidieron lograr avanzar en ese sentido. Y finalmente, tomando en cuenta lo último que planteó Juan Cruz y que lo retomó también al final Bernardo, en torno a esto de la república, de la democracia y de la federación, me quedé pensando, no lo había visto en ese sentido, pero siento que entiendo también, pensándolo en base a también a las diferentes ponencias, que en el siglo XIX, si nos guiamos por las categorías, por los conceptos, y entonces me remito a Chiaramonte, podemos hablar en diferentes planos de que se va configurando una república, una democracia, pero en el plano de la educación vemos que están vigentes eh, estas ideas en torno a integrar a las personas para el gobierno de la educación. Está presente el plano de la democracia, está presente el plano de la república, pero lo que no está presente es el plano de la federación. Eh, es como que todavía estamos en una instancia de mucho localismo. No hemos logrado dar el paso de la confederación hacia la federación para crear un verdadero sistema educativo a nivel nacional federal. Es como que todavía estamos sentados en esa confederación, insisto, según la definió Chiaramonte en sus estudios. Pero bueno, como dijo Bernardo, esto también lo estoy pensando en caliente, pero lo quería también poner a consideración. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Le cedo la palabra a Max. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Le comento que me alegro muchísimo de escuchar a ustedes porque un poco la tradición historiográfica aquí de Estados Unidos entre los historiadores, que la década de 1870 no tiene mucha importancia, así que sigo tratando de superar esa inseguridad imperiosa que me ponen mis colegas acá, que no todo se resolvió con la guerra entre los estados en 1865, o después pasamos a cosas más importantes en la década de los 80, pero sí, la década de los 70, un poco como dijo Mark Twain de esa década, la época dorada en el sentido de bañada de oro, no de oro, sino solamente con un recubrimiento de oro. La década de 1870, o sea que no tiene muy buena reputación la década y por ende por ahí nosotros que nos dedicamos a estudiar esa década. Sin embargo, el concepto de laboratorio, como dijo Bernardo, que para mí fue fundamental en muchas cosas, tanto en Argentina como acá. O sea que me fascinan esos laboratorios que vemos en un primer nivel entre las leyes, entre las constituciones provinciales y las leyes. La primera ley dedicada a instrucción pública en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Catamarca y seguramente las demás provincias existentes en ese momento. Pero como que estaban tratando, o sea, que no solamente entre los legisladores, sino otros actores, como dijo Juan Cruz, el ejemplo de este personaje, Thomas Wood, muy activo en la ciudad de Rosario, y como sabes, Juan Cruz, también en Uruguay, o sea que tengo mucha relación con Uruguay, y estuvo muy activo allá también. O sea que buscando esa figura como que a los márgenes de los debates legislativos sirve mucho también. Le menciono nomás que los archivos provinciales, o sea que los archivos de los ministerios de gobierno, antes de crear los primeros ministerios de instrucción pública a nivel provincial, tienen muchos informes, mucha correspondencia
mucha gente que, o sea, que mucha gente involucrada en esos años que figuran en esos archivos. Yo, igual que ustedes, un ratón de bibliotecas y archivos, o sea que no me resisto a entrar en un archivo provincial a ver qué. Algunos años atrás estuve en Campeche, el estado en el Golfo de México, en México, y entré para ver si había algo parecido, igual, entonces que no exactamente el mismo año, a un poco posterior a nuestro debate, nuestro interés en los 70. Sin embargo, leyes casi idénticas a lo que vemos en Argentina en la época. Supongo que en Brasil será casi igual entre los estados brasileños, los archivos de ellos deben tener cosas parecidas a lo que vemos. Así que por ahí contextualizar todavía un poquito más a nivel regional, continental, a ver qué más hay en la época. También parece algo que vale la pena investigar. Gracias. Gracias, Mar. Bueno, vamos a ir cerrando este panel. Quedó clarísimo, Mar, que ya sos parte de este grupo de trabajo, ¿sí? No solamente incorporamos a esta jornada, sino ya sos parte de este grupo. Como había dicho Laura antes de comenzar este panel, la idea es continuar de modo más sistemático con las provincias y la nación, la educación común. Desde el doctorado vamos a empezar el año que viene, no sé si llamarlo un ciclo o un seminario, donde cada mes o un mes y medio vamos a convocar a un colega para que hable de educación común y del Consejo Nacional. Y la idea es precisamente lo que decía Bernardo, que es lo que a mí siempre me pareció lo mejor, que lo mejor viene después de la exposición. Por eso es bueno que hagamos jornadas cada mes o mes y medio, donde se convoque solamente a uno o dos colegas sobre un tema en común y se dé mucho más espacio a esto último, que es el conversatorio, donde uno puede pensar más, ¿sí? Heidegger, en su carta al humanismo, le decía al filósofo francés que se siente limitado cuando él escribe, porque en realidad pensar es pensar de manera oral, ¿sí? Y uno, cuando está en el conversatorio, cuando se aparece el tema de las preguntas, los comentarios, es el mejor momento de la jornada. Bueno, voy cerrando entonces de esta manera. Les agradezco mucho a Laura, a Bernardo, a Hernán, a Juan Cruz y a Marc por esta mañana tan linda. Les digo que esto está grabado y forma parte, digamos, del archivo del doctorado. Cuando esté editado se lo vamos a hacer llegar. Y luego esto también va a ser un libro, así que a fin de año o a comienzo del año que viene vamos a hablar sobre la publicación de esto como libro. Y ya les dejo la invitación para el año que viene para hacer este ciclo o este seminario. ¿Sí? Les agradezco muchísimo. Perdón, Alejandro, brevemente y como para cerrar, para despedirme de los colegas y también para pensar si vamos a, el año que viene en marzo es Yopecal, capaz que podemos hacer un panel para el Yopecal, aunque sea virtual, del Consejo Los Consejos, como modelo de resolución de cómo en Argentina investigamos este gran problema de investigación que tenemos porque me parece que allá no tienen mucho recorrido en esto. Así que estaría interesante, si a ustedes les parece, y como presentación del proyecto editorial, hacer este panel, como retomar, ver los avances y llevarlo a nuestra querida Brasilia, la Reconal. Bueno, quedan todos invitados también a esta propuesta. Se lo haremos llegar en otro momento. Entonces, de esta manera cerramos esta mañana, que es el segundo día de las jornadas. Un saludo para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias a todos. Gracias. Nos Gusto. vemos. Muchas Chao. gracias, Alejandro. Chao, gente. Chao.